¿Me confirman? ¿Me escuchan bien? Sí, Andrea, ¿todo profe. bien? Listo, muy bien. Bueno, ahí van ingresando. Como les decía, vamos a dejar grabadita la clase para cualquier cosa que de pronto requiera. Entonces, venga por acá. Empezamos. Bueno, bienvenidos Alejandra, Mariana y Giret, que se conectan ya puntualmente. Les decía ayer que la metodología de la clase, al ser de 2 horas en una sesión y de 1 hora al día, pues miércoles, hablando con Juan Camilo, el coordinador, me dice que la materia también se presta para que esta hora pueda ser virtual, pueda ser de manera remota, obviamente apoyado en un trabajo que podamos realizar en la clase, ¿cierto? Que sea como continuidad o relacionado con el tema de la materia. Entonces, esta es nuestra primera sesión virtual. El lunes estuvimos hablando un poco sobre generalidades del curso. El grupo de WhatsApp que ya creamos, les compartí el contenido de la materia para que puedan tener ahí como lo que vimos en la pasada clase, el objetivo, la justificación y en general pues como los contenidos de la materia. ¿Listo? Entonces estamos hasta ahí. Se vincularon 2 personas, pues 2 niñas que no habían llegado el lunes, entonces ya estamos como al día con Andrea y la otra compañera que, qué pena se me escapa el nombre, pero bueno, ya yo creo que ustedes me habían mencionado, ¿cierto? Que estaban pendientes, creo que Camila, entonces podemos empezar. Bueno, entonces hoy vamos a hacer un ejercicio, vamos a trabajar unos temitas, una teoría y vamos a hacer un ejercicio, ¿listo? Mientras que un minutico, mientras que se tratan de conectar los demás, voy a hacer una prueba de algo de sala. Ustedes han trabajado en Teams, en clases, el tema de salas. Pronto, ¿quién me ayuda? Jorge, Mijiret. ¿Han trabajado en salas dentro de una clase virtual? Profe, pues muy poco, pero sí, alguna vez sí. Venga, venga, permítame, yo miro. Si la sala me permite, y yo le digo asignar participantes, lo está haciendo. A ver, es que me los lleva de manera, a ver, 10 minutos automáticamente. A ver, aquí un momentico. Asignar participantes. Entonces, a ver, por ejemplo, yo asigno a Alejandra y a Andrea. Las asigno en sala 1. Camila y Joana. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo van? ¿Bien o no? Mírenme, Vamos, profe, ¿todo bien? Bien, ¿y vos cómo vas? Jorge, ¿bien o no? Estamos haciendo aquí una pequeña pruebita de si se van a las salas. Listo, ahí en sala 1 están Andrea y Alejandra, ¿cierto? ¿Ya no están aquí o están todavía acá? Andrea y Alejandra. Profe, yo todavía estoy acá. Ah, bueno, porque me dice que Yo están también en... estoy abrir acá. sala. Espere que no he abierto la sala. Y abrir sala. Ya no deberían de estar. Andrea está abriendo la sala. Permítanme ver si se van de la principal, van a una sala. A ver si trabajamos un tema de un ejercicio. Listo, ahí se fueron Andrea y Alejandra, ¿cierto? Se fueron para la sala 1. Listo. En la sala 2 estarían Giovanna y Camila. Ya se fueron. Listo. Y vamos a mirar acá, asignar participantes. A Jorge y a María Fernanda para la sala 3, asignar y abrir sala. Abrir sala. Abrir sala. Vamos con Mijiret, Wilson y Jenny. Sala 4. Y vamos a abrir la sala. Bueno, se hace una pequeña prueba. No se asusten que... Y por acá, digamos que están... Uvernay. Para la sala 5.
Hola, hola. Mariana, ¿cierto? ¿Estás solita acá? María Fernanda. Listo. Deben un segundito, Mariana y María Fernanda. Deben un segundito. Ah, dale, profe. Bueno, Andrea, sí, ¿te devolvió o qué? No, yo me devolví. Ah, bueno, listo. No me podía devolver. Sí, dale, yo cierro las llaves. Bueno, hola, hola. Por acá ya Andrea Valencia está, Andrea Biafara. Jenny, volvieron entonces. Qué pena que me gasté ahí unos minuticos. Bueno, hola, hola, hola. Estamos por acá de nuevo todos, ¿cierto? Qué pena que me escuchan. María, a ver, tenemos que acaban de llegar. Yo me encuentro con la compañera Daniela Giraldo, estamos en la universidad. Estamos conectados desde el mismo. Listo, Jorge, con Daniela, listo. Muy bien, Daniela. Listo. Bueno, y entonces ya estamos por acá conectados, las salas todas cerradas. Listo. Bueno, me excusan, ahora sí, que mientras que ingresan los demás, estamos haciendo ejercicio como para ver cómo trabajamos el tema de salas, pues como como estamos hablando del tema de sistemas y que hablábamos ayer que, digamos, son una parte, un sistema pues tiene varias unidades que conforman ese mismo sistema. Entonces quería como mirar un ejercicio como de que nos distribuyéramos por salas dentro de la reunión y luego consolidáramos un tema. Entonces, veo pues que funciona, pero es lentico y por eso me preocupa de pronto que hagamos una actividad y que nos perdamos esta ahorita. Bueno, entonces, pero sí lograron estar ahí como reunidos dos personas. Cuéntame de pronto quién logró, Andrea me dijo que se devolvió. No, pero yo llegué y había una compañera. Ah, bueno, listo. No, y así lo mismo, Alejandra logró estar en alguna sala, Jorge. Sí funcionó, pues dejémoslo. Sí, profe. Listo. Sí, profe, sí Bueno, funcionó. bueno, pero entonces no lo vamos a hacer hoy para que nos rinda hasta ahorita y no nos perdamos ahí. Entonces, de pronto la próxima, el lunes, miramos qué actividad podemos hacer bien hecha el miércoles próximo de esa manera, porque dentro de la reunión, digamos, pueden estar solamente 2 o 3 y luego nos volvemos a unir al grupo y consolidamos. Y podemos inclusive compartir un archivo que se pueda editar de manera en línea. Pero entonces, sí, digamos que en este momento no, porque me parece pues riesgoso que de pronto nos perdamos. Bueno, entonces, ya que estamos como conectados, 15 personas y Daniela que está con Jorge pues en el mismo computador, entonces vamos a continuar. Este espacio nos permite eso, que podamos hacer ejercicios un poquito más, digamos, diferentes de la metodología, que podamos también traer a algunos expertos en algunos temas que nos puedan apoyar unos 15, 20 minuticos. Por ejemplo, yo ahorita estaba pensando, de pronto el otro miércoles, invitar a un amigo que esté desde la casa, que desde donde esté el 10 minuticos, 15, nos hable sobre sistemas. Es un auditor de sistemas muy teso, un ingeniero que nos cuenta como los riesgos que han venido trayendo las empresas con todo este tema informático y asimismo personas de la Contraloría. Miramos entonces, puede ser un espacio de una parte de la clase que nos puedan como acompañar algunas personas o inclusive en una clase una o dos. Esta sería como la posibilidad. Queda grabado y podemos después desatrasarnos. Entonces ayer estuvimos hablando sobre el tema de sistemas, ¿listo? Sobre teoría general de sistemas. Están viendo en este momento la gráfica, ¿cierto? Están viendo una diapositiva. Sí, señor. Muy Sí, bien. profe. Entonces ahorita
cuando hablamos de auditoría general, de teoría general de sistemas, y viendo la justificación de esta teoría dentro de nuestra formación como contadores, y ya a un nivel casi que ya de ejercer, o que ya estén ejerciendo, o que de pronto ya estén apoyando el área contable, ese perfil de auditor, y de manera integral o especializado en algunos conceptos, nos va a servir mucho. Si ustedes ven aquí la gráfica, yo no la voy a ampliar del todo porque así como tengo doble pantalla, puedo estar viendo el grupo y puedo estar viendo la presentación para que si la amplío me quedo sin verlos a ustedes cualquier duda o cualquier chat. Entonces ahí voy a ampliar de pronto un poquitico el tamaño. A ver si me dejo. Un poquitico el tamaño. Por acá. Pero miren, entonces, miremos esta gráfica. Si ustedes ven, es como una especie de mapa conceptual o de un paso a paso, pero lo que estamos viendo es como un sistema en el que hay interrelación de muchos aspectos. Miren que, por ejemplo, cuando por acá el área financiera, nosotros podemos participar ampliamente del área financiera y ahí tenemos un montón de actividades por realizar, contables, financieras, tributarias, pero miren que esta información o lo que se genera en el área financiera, vemos esta lineecita, llega por acá a unos elementos, a unas, digamos, plataformas físicas, pues, o unos elementos físicos que se pueden llamar servidores, se pueden llamar, digamos, equipos de computación mucho más robustos que consolidan información, pero así como llega del área financiera, también llega información de la gerencia, llega la facturación, llega la recepción de productos, puede ser como pueden ser los inventarios o el almacén, puede haber también despacho, bueno, por acá también tenemos almacén, la misma área de sistemas, la unidad comercial, recursos humanos y nómina. Toda la información, miren, toda esta información que se integra con la parte contable, pues también llega a estos mecanismos de custodia de la información. Y estos mecanismos se apoyan en servidores y se apoyan en otro servidor, digamos, web o en otra parte como de apoyo, servidores de apoyo. Pero miren que por acá encontramos algo que se llama el cortafuegos, que es como una especie también de cobertura a la información. Están modem o aspectos que integran, pero miremos por acá que ya cuando hablamos de la nube o el internet, como por acá también llega información de clientes, proveedores, y también tienen apoyos desde el exterior o consultores externos. Entonces, miren, esta integración de información y este tránsito de la información puede tener riesgo en algún momento. Puede tener una serie de desvío de la información. En estos días escuchaba una noticia a ver, ¿dónde fue que? O sea, que intervinieron una página web de Sanitas, EPS Sanitas, una de las EPS del país, y que los que tenían esta información o este ataque cibernético solicitaban un dinero o una extorsión para no revelar información de historias clínicas de cada uno de nosotros, de los que pudiéramos estar en Sanitas. Y entonces usted como usuario, cuando está en una EPS, usted firma un consentimiento de la información y dice que le va a custodiar la información, ley de habeas data, ¿cierto? Lo mismo una entidad financiera. Entonces, imagínense que, por ejemplo, Jorge aparezca por allá en todos los chats que saben qué diagnóstico pueda tener, ¿cierto? O qué citas médicas tiene, o qué créditos tiene, o qué valores manejan la cuenta de ahorros. Entonces, la información que está en una entidad, digamos que la entidad debería ser la responsable de la cobertura de la información. Entonces, cuando hacemos una auditoría a un tema de sistemas, digamos que necesitamos conocer todo este engranaje o todo este conglomerado o todo este conjunto de actores del sistema. Por eso vemos que el sistema, como teorías de sistemas, empezamos a ver la importancia de tener el conocimiento de cómo funciona un sistema, o lo que nos dicen los autores sobre la teoría general de sistemas, porque el funcionamiento de la organización se basa en un sistema. Si ustedes ven acá, si deja de funcionar algo, pues digamos que no le llegó información de almacén, puede que de pronto tengamos un desfase en este aspecto, pero si por ejemplo deja de funcionar el servidor
o el módem, ahí sí se cae todo el sistema. Entonces, hace poco le pasó a EPM, ¿cierto? Hace poco en la Universidad Católica le pasó hace unos años, y nos han revelado varios ataques informáticos, digamos, al mismo Bancolombia. ¿Quién de pronto acá tiene Nequi? ¿Quién usa mucho Nequi que le consignan ahí? ¿Quién de ustedes de pronto usa mucho esa plataforma Nequi? Yo la utilizo. Mucho, me desembala mucho. Wilson, es que estaba mirando Guarín Duque, Wilson. Wilson, y entonces cuando has visto que ha fallado a veces, que no se puede transferir o que no puede retirar. Normal en Bancolombia. Es normal, ¿cierto? Entonces mira que ahí está diciendo, la uso mucho, pero es normal que se caiga la información. Entonces, esa empresa que de alguna manera tenía que ver con Bancolombia, luego se fue desligando de Bancolombia, Bancolombia nos anuncia que ellos no son los responsables, ¿cierto?, de esa plataforma, pero que permite que usted con el celular solamente pueda manejar ahí dinero, no tenga que tener cuentas de ahorros con cuotas de manejo. Entonces, ¿cómo lo afecta el sistema, ¿cierto? ¿Cómo lo afecta el funcionamiento de los sistemas para lo que es este tipo de empresas y todo lo que se mueve con ellos? Porque usted ve negocios y muchas entidades que, digamos, la forma de pago, de transferencias o emprendedores son en Nequi, ¿cierto? Entonces, como una empresa, digamos, tan limitada por el tema de sistemas, al no mirarse como una integración del sistema, pues puede tener falencias en cuanto a depender de otra plataforma. Entonces, eso es lo que puede pasar. Y miremos, entonces, a partir de esta gráfica, miremos por acá esta otra, de cómo el sistema, ¿cierto?, funciona, como de pronto ustedes vieron alguna materia de procesos o ingeniería industrial, cómo el sistema tiene unas entradas, información, energía, recursos, o sea, el sistema tiene un input, pues como una entrada, y dentro del sistema hay subsistemas también, que ahí podemos ver como un sistema puede ser una empresa y el subsistema puede ser el área contable, por ejemplo. Hay componentes o hay elementos que integran los subsistemas y este sistema genera una salida de información. En el área contable, la entrada puede ser el registro, los datos de ventas, el sistema puede ser el proceso de causación de la información y la salida puede ser el estado de resultados de manera integral con todas las agencias o con todas las empresas. Y estamos dentro de un ambiente externo que se llama el supersistema, que puede ser el ambiente de la DIAN o puede ser un ambiente mucho más, digamos, de información financiera internacional. Entonces, el sistema tiene unos componentes y unos subsistemas, pero tiene entradas y salidas. Y también en las empresas se habla de que tenemos clientes internos y clientes, obviamente los externos, pero un cliente interno de la parte contable es, por ejemplo, que a nómina le entreguemos información, por ejemplo, para hacer una liquidación de nómina de un empleado. O para nosotros, como en la parte contable, un cliente, un proveedor interno es el de facturación que de pronto no haya subido las facturas que se hicieron o la interfaz que tiene que ver con contabilidad. Entonces, por eso vemos por acá también unos principios de la teoría general de sistemas. ¿Listo? Entonces, los principios de la teoría general de sistemas nos dice, vamos a ver algunos de ellos. Nos dice, bueno, el sistema, independencia, tiene que haber una interrelación entre los elementos, objetos o atributos. Si se puede con el entorno, el sistema se define como abierto. Si se produce con el entorno, el sistema se define como abierto. Entonces, ese sistema como independencia, es decir, también tiene que funcionar de alguna manera. O sea, una empresa tiene que tener cierto criterio de trabajo, de autonomía para saber cómo va a desarrollar sus actividades para poder que funcione como sistema, ¿sí? Tiene que haber un segundo principio, una totalidad, la importancia del sistema como un todo, aunque compuesto por partes interrelacionadas. Este segundo principio, el autor, que ahorita vamos a ver un videito de 5 minuticos, el autor que nos habla mucho de teoría general de sistemas, en resumen dijo una frase, dice, el todo es superior a las partes, pero las partes conforman ese todo. Entonces,
ese todo es cuando se integra el sistema, cuando funciona y por ejemplo, a un cliente, la creación del cliente en el sistema contable es muy rápido. Luego, cuando solicite un certificado de ingreso y retenciones, es muy rápido. Cuando el cliente requiera un estado de cuenta de su cartera, es muy rápido. Cuando necesita una nota de crédito, una nota de débito, es muy rápido. Entonces, cuando funciona todo ese engranaje de la empresa, y en este caso, pues, hablando mucho del área de contabilidad, pues es muy importante cuando ese todo como tal funciona tan bien que hace que todas las áreas se vean como muy buenas. Entonces, cuando tú estás en una empresa o cuando tú vas a una empresa y te atendieron muy bien en el área de ventas, te salió muy bien el tema de facturación, pudiste pagar, usted dice, no, esa empresa, de más que en el área de producción, es excelente, es muy ordenada. O sea, van generalizando en todos los demás subsistemas. Vemos también que hay un plan común, la orientación del sistema a la posición de equilibrio por la que los elementos buscan el plan común o el objetivo del sistema. O sea, un plan común, una política y una dirección clara, y ahí es muy, muy importante el tema de la gerencia, el tema de la orientación de lo que busca ese sistema. Cuando a veces vemos en algunas empresas, por ejemplo, que trabajan con freelance, en el área financiera o en el área, por ejemplo, pues de créditos, en algunos temas de ventas, la empresa va por un lado y el que está haciendo la venta está por otro, buscando su propio beneficio. Lo vemos también en empresas, por ejemplo, una empresa de cobro de cartera financiera. Una entidad financiera contrata un call center para cobro. A usted lo llama el del call center, le dice, mire, para recordarle el pago de X entidad. Y usted le dice, vení, yo acabo de pagar por PSE. Me dices en cuánto quedé o si ya que, no, esa información no la tengo. Porque el objetivo común, el plan común de la empresa financiera es cobrar. Pero el call center es también lograr que usted atienda la llamada, diga para cuándo va a pagar y ellos por ahí ganan un porcentaje de comisión. Entonces hay veces el usuario dice, pero ya acabé de pagar o me volvieron a llamar o ya me hicieron una llamada, yo ya pagué, se empieza como a perder ese plan común. También hay una relación muy marcada entre las entradas y las salidas. Dicho plan depende de un conjunto de entradas que se transforman en unas salidas, que a su vez son entradas para otro sistema. Muy importante el tema de las entradas y salidas. O sea, la calidad de la entrada es la calidad de la salida, porque, por ejemplo, en el área contable, si la información que ingresa de un cliente es con un RUT desactualizado y luego entonces vamos a mandar un correo o una información de un certificado de retención a un correo que ya no funciona, se pierde el proceso, ¿cierto? Porque el de ventas no actualizó el RUT, el que lo ingresó no lo miró y luego cuando generan la información la mandan y el correo no funcionaba. Entonces, el tema de la entrada y la salida depende también de la calidad de ese proceso. También hay una diferenciación. Los sistemas más complejos exigen que los elementos simples se especialicen en determinadas funciones características. Los sistemas más complejos exigen que los elementos simples se especialicen. Miren esto qué importante en cuanto a la diferenciación. Cuando un sistema es muy complejo, por ejemplo, el de un vehículo, usted tiene un vehículo importado y un vehículo que tiene, hoy que estamos con un costo tan alto de un vehículo, usted compra un vehículo, una Toyota, y le costó 150 millones de pesos. Entonces usted le dicen, bueno, tráigalo a la revisión de los 5.000 kilómetros. Usted va y lo lleva porque la garantía que depende de esa revisión, de usted decir, no, es que si se daña por motor 150 millones, yo lo tengo que llevar a la revisión, a pesar de que me cobren esa revisión. Pero esa persona que está allá cambiando el aceite de ese vehículo en una revisión de 5.000 kilómetros, que puede ser muy, muy simple, tiene que ser tan especializado en saber manejar ese proceso, esa actividad, que no vaya a afectar todo un proceso de un sistema más complejo, que es ese cliente, que seguramente es un cliente que tiene un nivel de ingresos importante, que para poderlo traer desde el área comercial fue difícil, que para poderlo sostener desde el área de fidelización también. Entonces, que esa persona que está haciendo un proceso, digamos, simple, como es cambiar un aceite, pues no genere una afectación de modo que
que el cliente pues esté inconforme. Es en cuanto a diferenciación. También vemos el tema de regulación, proceso basado en un sistema de control para generar información que permita corregir desviaciones. Entonces también el tema de regulación, y ahí en auditoría, cuando estemos en auditoría vamos a ver que cuando preguntamos sobre el control interno, sobre las auditorías internas, sobre los procesos de mejoras, vemos, por ejemplo, que el tema de regulación del sistema se ha implementado para que no vuelvan a pasar desviaciones al sistema. En las auditorías financieras, por ejemplo, del sector público, se le solicita a la entidad que entregue un plan de mejora cada periodo. O sea, usted lo tiene que subir a la plataforma de la Contraloría para que usted muestre, a partir de control interno, qué medida está tomando para ajustar algún proceso. También en los sistemas se habla de un concepto de entropía. Es un estado de un sistema en el que existe un máximo de desorden o de indeterminación, lo que puede causar su destrucción. Estado que produce la falta de información y de control. Entonces, entropía ya es como un tema del sistema que es, si hay un máximo de desorden, eso colapsa, ¿cierto? Que el sistema debe estar tan ajustado que si se llega a un caos, ese tema colapsa, entonces también tiene que estar pues como controlado en ese tema. Transformación, una función característica o proceso que opera sobre las entradas para lograr salidas. Bueno, la transformación, ese principio es, bueno, haga algo, haga no solamente entrar, porque así sea una comercializadora, por ejemplo, me entregaron un ramo de flor y lo llevo y lo voy a exportar, el mismo ramo de flores. Entonces, la transformación mínimamente implica el proceso de comercio exterior, ¿cierto? De la aduana, del empaque, de la custodia, y hay un proceso de transformación. Entonces, cualquier cosa que sea en un sistema que tenga entradas y salidas, pues tendrá que tener algún proceso de transformación que permita esa dinámica. Y también, pues el último sería jerarquía, donde nos habla que los sistemas se pueden descomponer en sus sistemas o partes principales y así sucesivamente. Ello implica una relación de dependencia. Entonces, jerarquía. Miren, por ejemplo, una franquicia. ¿Quién de pronto conoce alguna franquicia por acá? Andrea, de pronto que Andrea Biafara, ¿qué franquicia conoces o has escuchado por ahí que se te haga como familiar? Un modelo de franquicia. ¿Cómo es que estos jugos? Pues hay Cosechas. muchos, Oway, Cosechas, Frisbee. Muy bien. Entonces, por ejemplo, Andrea ha ido a cosechas del molde de Sommer y ha ido a cosechas de, no sé, del molde por allá por donde es Casa Británica o bueno, en otra parte donde era cosechas. Te saben igual, pues de pronto los jugos, el proceso, el cierre, la cobertura pues del vaso, lo hacen igual. Sí, de hecho, ellos manejan unas políticas y ellos deben, así pues, digamos, yo compré una franquicia de esas, ellos son los que me proveen a mí como las pulpas, todo el material, porque debo seguir manejando esa imagen. Y ese sabor debe ser igual aquí o en cualquier parte. Exactamente, muy bien, muy bien. Eso es un pequeño ejemplo de cómo, digamos, los sistemas también se pueden descomponer en un subsistema. En este caso, una franquicia, pues, es porque venden, ¿cierto? O capitalizan esa marca, y otro que tiene que es un inversionista, pues lo desarrolla. Pero digamos que si la empresa fuera una sola, en la que todas esas sedes fueran de la misma empresa, digamos que los sistemas se descomponen en esos subsistemas, cuando vemos, por ejemplo, que la regional, que el municipio, o sea, que funcionan de la misma manera, ello implica una relación de dependencia, o sea, de las políticas, de la jerarquía, ¿cierto? A nivel, por ejemplo, en el Oriente vemos ya muchas entidades que son de unas multilatinas o son multinacionales. La misma Coca-Cola, la misma PepsiCo que tiene aquí por Guarne una sede grande. Digamos que ya deben trabajar similar a como lo deben hacer en otras regiones, ¿cierto? Pero, por ejemplo, Julián Pérez, de pronto has comprado algo, comido algo en un Pollos Mario. ¿Alguna vez has comido? Sí, señor. Y ves de pronto, Julián, si el Pollos Mario en todas partes es el mismo. De pronto ahí sí varía pues como un poco porque
pues son diferentes, pues como las cocineras. Exacto. No, porque Pollos Mario fue una figura de franquicia, digamos, el que creó alguna vez Pollos Mario no la registró, no la desarrolló, simplemente se hizo famoso de alguna manera, pero Por cualquiera puede colocar en un negocio Pollos Pollos Mario Mario. Hot. Sí. Exacto. Y no hay una estandarización, no se ve como un sistema de franquicia, por lo que no hubo pues como un proceso inicial de cobertura de la marca. Entonces, cuando no funciona el sistema, digamos, usted ya ve desorden y ve caos, pero pues sí puede seguir funcionando, pero ya no hay como una unidad. Entonces, ese tema de los sistemas, pues nos habla un poquito sobre lo que hoy de pronto hablaban en el Foro Económico Mundial. El nuevo mundo no es el pez grande el que se come al pequeño, sino el pez rápido el que se come al pez lento. Una de las, digamos ahorita, de las premisas de lo que tenemos en cuanto a sistemas. Porque anteriormente, pues el tema de la capacidad de las instalaciones, pues absorbía pequeños negocios. Ahorita no sé de pronto quién, de pronto los que les guste fútbol, Giovanni, ¿te gusta el fútbol? De pronto has seguido en estos días, creo que hoy, ayer, creo que están en el Mundial de Clubes. Giovanni o no sé, Wilson, pronto de las niñas, ¿quién? Pues es como el Mundial de Clubes, es como que unos equipos de fútbol, de los que ganan, por ejemplo, que cuando Nacional quedó campeón en el 2016, hoy jugó en un diciembre contra un equipo de Asia, por allá es que Lo sacaron el mismo día, no, tristeza. Cierto, ¿se acuerdan que le hicieron gol de taquito? Y que si ganaba ahí, jugaba la final contra Real Madrid. Entonces son como equipos de cada continente, el que ganó en Europa, el que ganó en América, el que ganó en América del Norte, en Asia. Entonces juegan como unos partidos, pero a lo que voy es que creo que ayer o hoy están como en ese, porque como se corrió por el Mundial, que fue en noviembre, que normalmente era en junio, entonces lo están jugando. Y hay un equipo que ganó la Copa Libertadores aquí en América del Sur, es Flamengo, de Brasil, muy poderoso en cuanto a valores pues porque tiene mucho dinero y pudo contratar muchas estrellas. Y ahorita venía escuchando que perdió con un equipo X, pues no sé ni el nombre, un equipo de Asia, así como lo hizo Nacional con ese equipo, y entonces no va a poder jugar la final del Mundial de Clubes. Creo que pasó. Entonces decía el comentarista que parecido a lo que estamos hablando acá, que en este mundo ya no es el pez grande, pues el que hace que el club grande, sino como el rápido, el que tiene pues como esa estructura, ese trabajo, y que se dejan y que se superan a esas instituciones que por el solo peso o marca creen que ya pueden tener como el mercado. ¿Cierto? Entonces le pasó eso, por ejemplo, también a esta marca de celulares, el que tenía inicialmente antes del WhatsApp, que era dame el PIN, ¿cierto? ¿Cuál era esa marca que nos comunicábamos mediante un PIN, que era muy cerrado? El BlackBerry, ¿cierto? Ya usted, BlackBerry. ¿cuál de nosotros tiene BlackBerry? No tiene en este momento, no creo ninguno. Pero ¿cuál tuvo? ¿Quién tuvo BlackBerry? De pronto los compañeros que les haya tocado, así sea de chiquitos, pues que jugaron con un BlackBerry. Camila, no, Camila jugó con un BlackBerry. Sí, no, yo tuve. Bueno, tuviste BlackBerry, ¿cierto? Y hoy, ¿por qué no? ¿Por qué no se tiene? Porque pues, esa lentitud en el desarrollo y todo eso no funcionó, ¿cierto? Lo mismo le pasó al Nokia, que cuando salieron los celulares, el Nokia 1100 fue pues como el boom, y ya la marca Nokia, digamos que no es tanto, pero bueno, ejemplos como esos vemos en este comercio mundial, de que hay unas marcas muy posicionadas y que no solamente, y que nos tienen que ser las más grandes. Ahorita iba también por la autopista y hay un vehículo de Pilsen, de Águila, de cerveza Águila, y tiene como una publicidad nueva y decía, famosa desde 1913, la cerveza Águila o Bavaria. O sea que 110 años lleva Bavaria, ¿cierto? Y entonces, cuando yo voy a ver también fui ahorita a comprar algo en un supermercado, en un centro comercial, y dice, six-pack de Pilsen, 9.900. Está barato, pues un poquito barata, asequible, ¿cierto? 113 años. Y vemos cómo la Corona, la cerveza Corona, que inclusive ya la están produciendo también acá en el país,
el mismo CISPAC valdrá 20.000, ¿cierto? El doble. Entonces no sé cuántos años pueda tener, digamos, Corona en México o algo, pero sí en Colombia es relativamente reciente, ¿cierto? Entonces, como esa empresa de tanta trayectoria, más de 100 años, pues todavía funciona, pero digamos que no es, digamos, la marca posicionada. Si ustedes van ahorita, si nos da por tomar cervecita ahorita, ¿qué? ¿Cuál cerveza piden ustedes? Corona, ¿cierto? ¿O cuál otra? Pronto Johanna. Aguilita, Johanna, Mari, Aguilita. una Corona. ¿Qué más, Wilson? ¿Una qué? No, Aguilita. Una Águila. Bueno, hay Wilson todavía es de la vieja data de 1913, pero ya hay muchas opciones, ¿cierto? El mismo de uno trae unas cervezas que valen más baratas y que igual la gente las consume, en cuanto a vinos también. Entonces, marcas que uno, digamos que estas mismas dinámicas de tipos de empresas que trajeron un más bajo costo, un costo más bajo, pues traen también marcas que se van posicionando. Y así podemos ver pues cómo un sistema requiere que esos principios, como los que vimos ahorita, pues se apliquen y que en ese conjunto pues permitan funcionar. Pero como nosotros estamos haciendo trabajando es como sobre un tema de auditoría, digamos más allá de las marcas, es también, más allá pues que digamos el tema mercadeo, cómo vamos a hacer un ejercicio de auditoría a los sistemas o al sistema, y entonces vemos cómo al interior de la organización existen sistemas internos cuya función es conectar entre sí a otros sistemas de la organización. Ellos se convierten en proveedores de bienes y servicios para procesos internos, con el fin de aunar los esfuerzos pues, o de cumplir propósitos. Entonces, dentro de la organización hay sistemas internos y ellos conectan la empresa. De acuerdo a las características que debe tener un sistema, se puede decir que la organización, entonces la organización, si ustedes ven acá, la empresa o la figura pues de, digamos, de unidad económica, es un conjunto de personas, funciones, recursos, propósitos, de manera tal que las relaciones pueden visualizarse y comprenderse como en un esquema o una estructura. Entonces, miren que empezamos a ver elementos que cuando hagamos la auditoría, pues vamos a tener que entrar a mirar. Por ejemplo, la estructura organizacional. Por ejemplo, la unidad de mando. Por ejemplo, el nivel de comunicación. ¿Sí? Si, por ejemplo, en una empresa, digamos, deciden, vamos a hacer por ejemplo, hoy es miércoles, sí. Martes y jueves, que ahorita mencionaba Frisbee, creo que Andrea. Frisbee saca una promoción los martes y jueves por la tarde, ¿cierto? Como entre 2:30 y 5:30. Y ahí el valor de unos productos es como a la mitad de precio, ¿cierto? 2:30, 5:30. Y entonces yo he visto que personas, por ejemplo, ahí en Reserva, en el centro comercial Reserva, por venir, hay unas filitas. Entonces, para el reloj de la persona de caja tiene que ser las 2:30 en punto para poder facturar esos productos, ¿cierto? Y hasta las 5:30 en punto puede facturar. Ya un minuto antes no le deja, un minuto después no le deja. Entonces, ellos tienen esa instrucción. Pero, por ejemplo, los que tengamos la aplicación de Frisbee, la descarga una app, usted descarga la app, y entonces usted dice, usted puede comprar por ahí, por la app, y dice que va a reclamar, por decir, en otro lugar, en tal, usted paga por ahí y reclama en tal ubicación de restaurante. Pero alguna vez yo pagué por ahí y llegué como a las 5:40 a reclamar. Entonces me lo entregaron. Entonces alguien le dijo, pero mira que le vendiste a las 5:40, como a mí no me... Entonces digamos que él tiene que saber explicar que es que el pago fue por otro medio de, pues, otra aplicación, inclusive hacer la labor de, venga, descargue usted la aplicación también, eso nos facilita el proceso de atención, el proceso de cobro, y digamos que nos enfocamos en el de producción para poder entregarle rápido, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros como auditores vamos a conocer la estructura y esas funciones, tenemos que tener claridad también, porque si usted, por ejemplo, como auditor dice, usted lo vi entregando a las 5:40 el producto a una mitad de precio. No, pero es que yo tengo la posibilidad de hacerlo por este otro medio de pago. Entonces es conocer el esquema, la estructura, para poder entrar también a hacer una auditoría.
porque miren que las características del sistema pues hablan de ese conjunto de funciones y personas que manejan una estructura. Si, por ejemplo, les permiten desde una instancia superior, venga, amplíes en media hora, entonces ahí habrá que tener una evidencia, una política que le permita, pues, digamos, demostrar que fue con una autorización. Como segundo, tenemos que es un conjunto de componentes que interactúan entre sí para ciertos objetivos o metas, generar productos o servicios que generen utilidades. También la empresa es una estructura que contiene subsistemas, vemos ahí contabilidad, marketing, producción, procesamiento de datos, sistemas, finanzas. Esta lineecita amarilla es la que quería que hiciéramos como ejercicio, pero entonces lo trabajamos mejor un poquito el lunes y lo hacemos el miércoles, que es como conectarnos por subsistema y luego consolidar entre todos algo, listo. Pero podemos trabajar así, o sea, nosotros podemos ser un subsistema, hacerle algunos análisis y auditorías a unos subsistemas, porque, por ejemplo, ustedes muy bien saben en contabilidad qué tipo de auditoría se puede hacer como la financiera, pero, por ejemplo, en marketing, por ejemplo, una auditoría, el impacto que tiene la inversión en publicidad por cliente. Eso hay unos indicadores, pues, que se evalúan, y en el balance scorecard que hablábamos ayer, o cuadro integral de mando, usted dice, bueno, ¿qué tanto aporta la inversión en publicidad a la dinámica que tenemos por cliente? Y ahí definen inclusive en qué tipo de medios pautar. Primero, por ejemplo, en el Oriente, primero el RCN Oriente Estéreo 97.3 era ¿cierto? La principal. Luego empezaron a verse que ya las empresas dicen, no, pautemos mejor en redes sociales porque Instagram nos permite que salga nuestro anuncio más rápido, ¿cierto? YouTube nos permite que... ¿No les ha pasado que estando en YouTube viendo cualquier otra cosa le sale una publicidad de una inmobiliaria aquí en Río Negro? ¿De pronto les ha pasado? María. Profe, lo que pasa es que, por ejemplo, hoy en día las empresas deben como tener presente a qué tipo de público van a llegar para poder hacer ese tipo de pautas, porque una persona adulta pues no creo que tenga Instagram. Entonces, pues no sé. Exacto, ¿no? Muy bien, y el público, pero entonces también, cuando usted, por ejemplo, digamos que como auditoría, hablábamos ayer, una auditoría interna, que la solicita un socio para mirar el margen de utilidad, si se está viendo afectado, y usted entra a mirar, por ejemplo, como decían ahorita con el gobierno, que invirtió miles de millones en unos reels o en unos videos cortos en TikTok, con unos generadores de contenido para promocionar algunos procesos. Entonces usted dice, si eso lo hace en una empresa, digamos, es que el gerente invirtió 100 millones en TikTok y por ahí no se han logrado ninguna ventas, mientras que la fuerza de ventas, que es los mercaderistas, logran el mayor porcentaje y ellos no tienen dotación, no tienen medios de transporte. Entonces, cuando usted empieza a auditar esos indicadores, ¿cierto?, de rentabilidad por cada subsistema, puede tener como una visión desde el área de auditoría, pues como para unos hallazgos, a lo que de pronto voy con eso, de que una cosa es que la empresa defina los públicos, los segmentos, pero otra también que digamos que esté distribuyendo mal los recursos y de modo que afecte la utilidad. Entonces, el auditor empieza a ver esa falencia ahí, pero sí es importante que las empresas definan muy bien el gasto objetivo. Bueno, también existe un flujo de componentes que ingresan y salen pues del sistema. Eso es como lo que vemos ahí. Ah, bueno, y miren acá en estos cuadritos, el auditor, ¿qué debe entonces? Conocer cuál es la razón de ser de la organización, comprender cómo es la estructura, comprender qué tipo de personas requiere la empresa para responder a cada función definida, entender de quién se requiere recibir información, identificar si las entradas cumplen y las salidas cumplen el propósito de la organización, y también, por ejemplo, identificar la satisfacción del usuario o cliente interno y externo. Los auditores también hay veces van allá, un auditor una auditoría administrativa, de las que hablábamos ayer. Ayer hablamos de que nos vamos a enfocar en auditorías de sistemas, auditorías administrativas y auditorías de cumplimiento. Nosotros venimos con el prerequisito de auditoría financiera muy fuerte. Entonces, nos vamos a basar en ella, pero vamos a hablar, por ejemplo, de una auditoría administrativa. A veces una auditoría administrativa, ¿sabe cómo se llama? Cliente incógnito.
en alguna empresa en la que estuve, se le pagó a una empresa especializada en ser cliente incógnito, en un centro comercial que trabajé, en la administración. Entonces, se invirtieron unos recursos, esa empresa pasó la propuesta y unas entregables y una especie de auditoría para mirar la satisfacción del cliente, usuario interno o externo, y entonces había una forma, pues, digamos, grababan, pero una de las situaciones que hablábamos era, ¿cómo garantiza usted que esa información, digamos, que al que grabaron está permitiendo, pues, no se le está vulnerando la intimidad? Entonces, digamos que ellos tenían como unos argumentos de que es que ellos no iban a entregar videos como tal, ni imágenes de las personas, sino que lo que entregaban era como el concepto, el resumen de lo que ellos habían dicho. Entonces, eso fue como pero un cliente incógnito se usa mucho y es una auditoría administrativa donde se identifica la satisfacción del usuario o cliente interno. ¿Qué querían ver ahí? ¿Cómo atendían en los locales? ¿Qué información brindaban? ¿Quién se vio de pronto una serie que hubo de jefe, pero no me acuerdo el nombre, eso fue como en RCN, que un día, pues que los jefes de grandes empresas se disfrazaban de operarios y trabajaban como un tiempo con los operarios? De pronto el caso de Arturo Calle fue importante, el de Arturo Calle, uno de los dueños pues se disfrazó como operario y trabajó con algunos de los empleados pues unos días, pero no sé si de pronto vieron esa serie que fue como interesante, Pues yo sí me bajaba. acuerdo de ese caso puntual, pero no me acuerdo de otros, pero ese sí, creo que fue uno de los hijos de Arturo Calle, ¿no? Hijo, Como el sí, que maneja el gerente ya, pues, no sé qué exacto, cargo sea, pero sí fue muy chévere ese programa. exacto, muy bien, Wilson. Entonces miren que las auditorías también, mira qué nivel de auditoría por buscar, conocer cómo funciona ese sistema que ellos montan y que no tienen la posibilidad de estarlos monitoreando todo el tiempo. Entonces, bueno, este es como un ejemplo, bueno, este es un sistema, el sistema solar, ¿cierto? El sistema solar que nos han hablado, entonces si vemos que es integrado por ciertos subsistemas, entonces luego vemos un poquito más del tema para que veamos en estos 10 minuticos un pequeño video, ¿listo? Entonces, esta primera sesión, pues la idea es que es un poquito más de teoría, pero como el lunes profundizamos más en actividades, de pronto con Camila y Andrea, que ayer no nos conocimos el lunes, pero trabajamos un poquito más. Entonces, por favor, para que el próximo miércoles, pues ya sí, digamos, podemos desarrollar actividades por este medio. Listo, entonces vamos a ver un pequeño videito de 5 minutos. Permítanme yo, si por aquí se permite compartir, yo ya lo tenía por acá listo, y también se los comparto al grupo de WhatsApp. Espera. Yo por acá me ubico, que me perdió. Por acá ya me ubico. Bueno, por acá lo voy a colocar. Dígame, se escucha. ¿Escucharon algo ahí de...? No se Profe, escucha. a ver si se escucha algo. ¿Escuchan? Sí. ¿Sí No, escuchan? profe. No, señor. No, nada. No, Pero profe. sí están viendo el videito, ¿cierto? Sí. Así por acá. Ahí lo escuchan. Es que no. No, profe. No lo escuchan, ¿cierto? Usted sí lo logra escuchar, profe, ahí. Sí, yo lo estoy escuchando, pero ustedes no lo escuchan. Y no escuchan a ver, yo lo pongo más duro. Sí. Profe, es que yo creo que le tiene que dar como compartir también audio cuando de compartir pantalla. Pues yo le digo por acá, compartir audio. A ver, dejar de compartir, compartir, incluir. Excelente, claro. Sí, amor, qué auditora. Vamos a ver si por ahí sí los deja. Con Ahí sí lo escucho. Bertalanffy, quien formalizó lo que Sí, otros ahora sí. pensadores como Aristóteles
¿Quién me dijo? Joana. Sí, profe. Ah, Sí, Joana, ya se vea. escucha, profe. Sí, Wilson ahí, Joana, muy buena auditora de Teams. Ahí decía, claro, compartir incluyendo sonido. Pues muchas gracias, Joana. Eso es, qué salvada. Entonces vamos a escuchar 5 minuticos, nos faltan 9 minutos y en 4 minutos hacemos como una pequeña conclusión. Entonces, la teoría general de sistemas, que es del primer capítulo, pues que se habla, el autor Ludwig, que nos habla un poquito más del tema y vemos cómo nos profundiza lo que hemos hablado. Entonces, Aunque esta teoría se remonta desde los orígenes de la filosofía, adquirió sus bases científicas con el biólogo Ludwig von Bertalanffy, quien formalizó lo que otros pensadores como Aristóteles, Heráclito y Hegel ya pensaban, que todo está relacionado entre sí. Originalmente, Bertalanffy quería responder la pregunta ¿qué es la vida? Pero posteriormente terminó realizando su postulado famoso, el todo es más que la suma de sus partes, que básicamente es el resumen de toda su teoría. Esto quiere decir que las partes no deberían analizarse de manera aislada, sino como una interrelación de elementos. Por ejemplo, no podemos comprender a un individuo si no conocemos el sistema en el que se encuentra inmerso. Por ello, la teoría general de los sistemas es vista como una metateoría, que significa una teoría que va más allá de las teorías, o como diría Tolkien, una teoría que las gobernará a todas. Precisamente porque todo lo que conocemos es parte de un sistema. Por ejemplo, el sistema solar, el sistema familiar, una organización también puede considerarse como un sistema, una colonia, un país, una ciudad, etc. Vamos a analizar 3 premisas básicas de esta teoría. Número 1. Los sistemas existen dentro de otros sistemas. Una célula se encuentra en un tejido. Un tejido se encuentra en un órgano. Un individuo está dentro de una familia dentro de una colonia y así sucesivamente. Número 2. Sistemas abiertos y cerrados. Esto quiere decir que todos los sistemas reciben y dan algo a otros sistemas. Cerrados se consideran aquellos que solo comparten energía con su alrededor, pero no comparten materia. Sin embargo, los sistemas cerrados se utilizan mayormente para estudios de física. Para la psicoterapia nos interesan más los sistemas abiertos, puesto que los individuos y las familias son sistemas abiertos. Número 3. Las funciones de un sistema dependen de su estructura. Es decir, según los elementos que compongan este sistema y cómo se organicen y trabajen, serán las funciones que el sistema pueda realizar. Y a todo esto, ¿qué es un sistema? Es un conjunto de elementos organizados que interactúan y se relacionan. Todo sistema tiene entradas, procesos y salidas. Una entrada es toda la información o energía que recibe el sistema. El proceso se refiere al procesamiento de esa energía o información y la salida es lo que sale del sistema. Por último, existen algunos conceptos importantes como homeostasis, que se refiere a que todos los sistemas tenderán a mantener un equilibrio gracias a su mecanismo de retroalimentación, hasta que haya algo que lo rompa. Por ejemplo, en terapia, el terapeuta tendrá que romper el equilibrio disfuncional que existe en el sistema familiar o del individuo a través de técnicas y el sistema, gracias a la capacidad de homeostasis, volverá a buscar un nuevo equilibrio. Retroalimentación es la capacidad de un sistema de responder a un estímulo. Es decir, los sistemas no son pasivos e inertes, sino que reaccionan a los estímulos. Por ejemplo, una reestructuración de un problema podrá aceptar esta nueva perspectiva
negarla o dudar de ella. El último concepto del que hablaremos es la entropía, que nos dice que todo sistema va lentamente avanzando hacia el caos. Es decir, que se desorganizará con el tiempo hasta sucumbir. Por ejemplo, los seres vivos van avanzando hacia la muerte progresivamente. Las estrellas se consumen hasta que un día se terminarán por apagar. El universo se expande. Los planetas se van acercando cada vez más al Sol, etc. Si te interesa... Bueno, ¿cómo les fue? Era un pequeño video. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Era obviamente el sector, pues, como de psicología, pues, como de una fuente del tema de psicología, pero hablaba, pues, como muy resumido de lo que era el sistema. Y miren, al final, como nos aclararon ese tema, el concepto de entropía, de que tiende al caos, pues, va a terminarse el sistema. Y lo vemos, por ejemplo, como hablábamos de las empresas Coltejer, Riotez. Coltejer, Textil Río Negro, pues, Vía Marinilla, y Riotez Fabricato, por la autopista, que son empresas muy grandes que fueron llegando, pues casi que más que todo Coltejer, que allá ya esté cerrada y que ya no tenga empleados, una empresa pues tan grande como esta. Entonces algunos sistemas pues van llegando como a esa decadencia de que si no se actualizan y no se mejoran, pues se cierran. Y la auditoría pues también permite que en un momento oportuno pues se tengan identificados las falencias, los procesos de mejora y que se puedan pues como mirar el rumbo. Mire que tantas marcas que han generado una renovación de marca, cuántas empresas han cambiado sus nombres o se han unido con otras, ¿cierto? Buscando como eso de renovar a los nuevos públicos y ser vigentes, ¿sí? Como también algunas tienen segmentos. Por ejemplo, usted va a Vélez y tiene a Vélez, Acuerdos Vélez, un segmento, pero la misma empresa, Acuerdos Vélez, tiene Napa, ¿cierto? Que es otro segmento, pues, y que inclusive hay veces combina más Napa Vélez que Vélez Napa, ¿cierto? Porque Vélez no le pueden bajar como mucho el estatus ahí, cambia Napa, se lo suben un poquito cuando colocan unos bolsos de Vélez. Entonces, como esas marcas, por ejemplo, el Éxito con Surtimás, cómo manejan ese tema para poder seguir sosteniéndose, y así muchas otras, en alimentos, por ejemplo, en concentrados para animales, para mascotas, ahora que están tan costosos, unas marcas tienen un costo más alto y otras, la misma empresa produce otras de más bajo costo con otra marca para poder sostenerse. Lo hacen también empresas, digamos, las mismas empresas tienen segmentos, o por ejemplo, como lo hacen las aerolíneas, que si pagas más, pues te dan mejores condiciones, y por eso pues llegan a ese punto para poderse sostener. Entonces, este fue como un tema de lo que empezamos a hablar de sistemas, de teoría general de sistemas, para poder entrar como a mirar que las auditorías especializadas dependen de que la organización es un sistema. Ahí en la del videito nos mostraron algunos, por ejemplo, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema cardiovascular de una persona. Entonces, por ejemplo, cuando vemos un médico, que ahorita hay tantas especialidades, que es cierto, hay veces médico pediatra, cierto, sí, pediatra, cirujano pediátrico, gastroenterólogo, gastroenterólogo, especializado en la visión, ¿cuántas especialidades en el tema de salud? Asimismo, en el sector, pues en temas de psicoanalistas, psiquiatras, psicólogos, un montón de especialidades. Entonces, cuando ellos van y evalúan un paciente, dan un diagnóstico, le permiten como un proceso de mejora, pues están haciendo una labor de auditor especializado, conocen al detalle esos elementos de ese subsistema al punto de que ya son, pues, digamos, especializados, y por eso nos dirigimos muchas veces a estos profesionales para que nos ayuden en cierto punto de nuestra salud. Lo mismo pasa en las empresas. Entonces, una empresa te va a buscar y dice, venga, realíceme una valoración de la empresa. Es que no sé, un modelo de costos a un contador. Es que ustedes son especializados en eso. O venga, investiguemos sobre las tarifas, los costos para poderle subir al Ministerio de Transporte la tarifa, una empresa de transporte de pasajeros, por ejemplo.
Entonces nosotros ahí podríamos tener un perfil muy auditores, pero también muy especializados, porque uno cuando hace auditoría, pues también está fortaleciendo su perfil como asesor. Casi todos los auditores son asesores en otra organización, porque a partir de esa experiencia como auditor, pues permite ser consultor o auditor en otra o en su misma empresa. Entonces, por eso, lo importante de esto. Entonces, bueno, me gasté los 4 minuticos. Un minutico. Dudas, inquietudes, sugerencias. Camila, Julián, de pronto alguien que nos cuente cómo nos fue. Esta ahorita se va volando. Porque una vez echa mucha carreta creyendo que es que tiene que estar 2 horas conectado, pero esta es de 1 horita. Entonces, es una forma de ampliar pues, y avanzar en lo que es la materia. Sugerencias, inquietudes de algunos de ustedes. La asistencia queda como ahí en la grabación. Tenemos la grabación de la charla o el lunes pues retomamos en algún momento pues del inicio de la clase. ¿Alguna sugerencia, inquietud, comentario, No, Camila? pero todo muy Profe, no. bien, muy bien explicado y el video también estuvo como muy específico. Profe, muchas Bueno, gracias. excelente. Realmente estuvo muy bacano porque no se vuelve tan monótono y se vuelve muy dinámico así en esta forma, ¿cierto? Entonces, no, muchas gracias. Hoy el lunes, si os quiere, nos vemos y seguimos avanzando. Entonces, el lunes, si os quiere, nos vemos en el mismo 302 porque hubo como un error ahí y no me pudieron reservar la sala de sistemas. Entonces, vamos a ver qué me solucionan, pero nos vemos colegio 302. Listo. Era eso, no sé. Y en el grupo de WhatsApp, pues, alguna novedad se las comparto ahí. Listo, muchas gracias. Y bueno, feliz noche. Para los que siguen en clase, Jorge y Daniela que están en la universidad, éxitos pues y que les vaya muy bien. Gracias, profe. Hasta luego para Gracias, todos. Muchas profe. gracias. Gracias, Profe, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Profe.